Retomamos nuestro cuadernillo, vamos a ir a la página 16. Y dice aquí, Jesús acepta a todas las personas. ¿Se acuerdan que cuando comenzamos este año tan distinto, nos planteamos que queremos ser discípulos de Jesús? Porque Él nos pide que vayamos a los demás, que misionemos y que hagamos que otros sean sus discípulos, pero no podemos entregar lo que no tenemos. Por eso tenemos que ser nosotros mismos discípulos de Jesús. ¿Y cómo se hace? Copiando, tratando de seguir a Jesús y haciendo las cosas como las hacía Él. Por eso lo vamos a ir mirando hoy un poco de cerca y a ver si podemos percibir en sus actitudes cosas que nos sirven a nosotros para poder ser parecidos a Él. Leamos juntos, dice, aceptar a las personas es una condición importante para poder convivir. En tiempos de Jesús, como ya sabés, había muchísimas personas a quienes la sociedad marginaba, excluía e incluso rechazaba. Jesús se acercó a estas personas y las hizo sus preferidas, pero no para ir contra la corriente, sino para manifestar que Dios acepta a todos y que no es posible amar a Dios sin amar al prójimo, en particular a los más desprotegidos. Claro, porque en aquella época los fariseos, que ya los conocemos, eran tan estrictos con la ley para evitar que el pueblo se contaminara de las religiones de los demás pueblos, que habían agregado ya cosas a la ley que eran demasiado exageradas y que muchos no conocían, sobre todo los pobres, o los que tenían determinados trabajos, también eran considerados pecadores. Y los pobres eran considerados pecadores simplemente porque no tenían dinero para pagar una educación y poder aprender toda esa cantidad de reglas. Los enfermos también se consideraban que estaban pagando por algún pecado propio o de su familia. Esto tan equivocado que Jesús con sus actitudes viene a mostrar que hay un error. Evidentemente, lo que Jesús viene a explicar es esto: no se puede amar a Dios sin amar al prójimo, al que tengo cerca. Tanto los fariseos decían que amaban a Dios, pero no amaban a los demás. Entonces aquí había una contradicción. Y acá esta página nos ofrece 4 escenas. La primera ya la trabajé con ustedes porque es mi preferida. Dice aquí Marcos 10, del 46 al 52. Estaba prohibido acercarse a los leprosos, ciegos, paralíticos, a los enfermos en general. Jesús acude a su lado, los anima y los cura. Y recordá lo que yo siempre te decía, que cuando Jesús sana, no solamente sana el cuerpo, sino que por sobre todo sana el alma, limpia, libera el corazón. Vamos a recordar esta escena. Dice aquí, cuando Jesús salía de Jericó acompañado de sus discípulos y de una gran multitud, el hijo de Timeo, Bartimeo, un mendigo ciego, estaba sentado junto al camino. Al enterarse de que pasaba Jesús, el Nazareno, se puso a gritar, Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero gritaba más fuerte, Hijo de David, ten piedad de mí. Jesús se detuvo y dijo, llámenlo. Entonces llamaron al ciego y le dijeron, ánimo, levántate, él te llama. Y el ciego, arrojando su manto, se puso de pie de un salto y fue hacia él. Jesús le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Él le respondió, Maestro, que yo pueda ver. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Enseguida comenzó a ver y lo siguió por el camino. No sé si recordás que ya hemos analizado esta escena, pero lo más importante es que, bueno, Jesús se acercaba a los que estaban indefensos, a los enfermos que no podían valerse por sí mismos. El ciego
dependía de pedir limosna, nadie lo ayudaba. Jesús lo libera de esa condición que lo tenía esclavo. Nuestros enojos, nuestro mal humor, nuestra fiaca a veces, nuestras peleas, la bronca que le guardamos a alguien, nos hacen esclavos. Jesús siempre quiere liberar nuestro corazón y quiere que podamos verlo a Él, que está con nosotros y que nos acompaña. Fíjate que cuando Bartimeo recupera la vista, lo sigue a Jesús. Significa que cambia también su corazón y empieza a vivir tratando de imitar a Jesús, que es lo que nosotros queremos también. Pidámosle a Jesús que abra nuestros ojos, los ojos de nuestro corazón, para que podamos saber cómo tenemos que actuar, para poder ser felices, para seguirlo y alcanzarlo. Vamos a ir ahora a Marcos 2, del 13 al 17, porque la lectura que nos ofrece antes es un poco larga. Vamos a dejarla para después. Las leyes prohibían entrar en las casas de publicanos y pecadores públicos, y más aún comer con ellos. Jesús lo hacía, sin importarle el escándalo que eso suponía, ni que pudieran acusarlo ante las autoridades. Lo que te decía antes, los publicanos eran los que cobraban los impuestos para los romanos y se quedaban con algo devuelto. Eran los funcionarios públicos. Se parecían a lo que hoy podemos llamar los diputados, los senadores, los políticos. Y aquí en Marcos 2 vemos primero cómo Jesús elige a Mateo, que fue el que después escribió el Evangelio, uno de sus 12 discípulos. Jesús salió nuevamente a la orilla del mar. Toda la gente acudía allí y él les enseñaba. Al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado a la mesa de recaudación de impuestos y le dijo, «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Leví es el que después va a llamarse Mateo. Mientras Jesús estaba comiendo en su casa, muchos publicanos y pecadores se sentaron a comer con él y sus discípulos, porque eran muchos los que lo seguían. Los escribas del grupo de los fariseos, al ver que comía con pecadores y publicanos, decían a los discípulos, ¿por qué come con publicanos y pecadores? Jesús, que había oído, les dijo, no son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Claro lo que dice Jesús, ¿no? Los que son buenos, que ya me siguen, que están conmigo, no necesitan de mí. Los que me necesitan son los que están solos, los que se han alejado, los que están perdidos. Pero además los que siguen a Jesús jamás lo señalarían por acercarse a los pecadores. Es la típica cuando te dicen con ese no te juntes, ¿no? Y Jesús nos invita a acercarnos a todos y a no juzgar a nadie y a aceptar a cada uno como es, ¿verdad? Vamos ahora a leer el último, Lucas 18, del 15 al 17, dice aquí, las mujeres y los niños eran considerados inferiores a los hombres. Jesús aceptó a mujeres en su grupo de discípulos, se rodeó de niños y los puso como modelo para entrar en el reino de Dios. Esto es claro lo que dice aquí, te lo voy a leer. También le presentaban a los niños pequeños para que los tocara, pero al ver esto, los discípulos los reprendían. Entonces Jesús los hizo llamar y dijo, dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios pertenece a los que son como ellos. Les aseguro que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Claro, los niños eran considerados algo molesto y criaturas que no valían nada. Pero Jesús los reta a los discípulos cuando tratan de frenarlos a los niños, los abraza, los bendice y los pone como ejemplos. Porque el niño es sencillo. Todo lo que necesita un niño se lo pide a sus padres. No se las arregla solo. No se cree el mejor. Se sabe desprotegido. Sabe que necesita ayuda. Es humilde.
pide lo que necesita. Y además el niño tiene mucha capacidad para perdonar. Se pelea con su amigo y a los 5 minutos ya están jugando juntos otra vez. Es desde ahí que Jesús nos pone de ejemplo a los niños y nos dice que seamos como ellos. Vamos ahora entonces a leer Juan 4 del 1 al 42. Estaba mal visto hablar en público con mujeres y peor aún si eran extranjeras, como las samaritanas. Jesús habló largo y tendido con una de ellas, la cual lo reconoció como Mesías y cambió de vida. Los samaritanos encima estaban peleados con los judíos, así que fue todo un evento lo que hizo Jesús. Fíjense cómo Jesús se movía con total libertad, no le importaba la opinión de los demás, él iba haciendo el bien, él estaba convencido de que eso es lo que se debía hacer, que eso era lo bueno, y no permitía que la mirada de los demás, ni que lo que los demás decían de él, le impidiera hacer el bien. Esto es el mejor mensaje que nos da Jesús. No te fijes si te critican, si te miran mal, si te dicen, no, entonces no sos mi amigo porque te juntás con el otro. Jesús nos enseña a ser libres, a hacer el bien, sin importar la opinión de los demás. Bueno, leamos aquí entonces. Llegó Jesús a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de las tierras que Jacob había dado a su hijo José. Allí se encuentra el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se había sentado junto al pozo. Era la hora del mediodía. Una mujer de Samaria fue a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. La samaritana le respondió, ¿cómo? ¿Tú que eres judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Los judíos, en efecto, no se trataban con los samaritanos. Jesús le respondió, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú misma se lo hubieras pedido y él te habría dado agua viva. Señor, le dijo ella, no tienes nada para sacar el agua y el pozo es profundo. ¿De dónde sacas esa agua viva? ¿Eres acaso más grande que nuestro padre Jacob, que nos ha dado este pozo donde él bebió? El que beba de esta agua, le respondió Jesús, tendrá nuevamente sed, pero el que beba del agua que yo le daré, nunca más volverá a tener sed. El agua que yo le daré se convertirá en él en manantial, que brotará hasta la vida eterna. Señor, le dijo la mujer, dame de esa agua para que no tenga más sed y no necesite venir hasta aquí a sacarla. Jesús le respondió, ve, llama a tu marido y vuelve aquí. La mujer respondió, no tengo marido. Jesús continuó, tienes razón al decir que no tienes marido, porque has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad. La mujer le dijo, Señor, veo que eres un profeta. Nuestros padres adoraron en esta montaña y ustedes dicen que es en Jerusalén donde se debe adorar. Jesús le respondió, créeme mujer, llega la hora en que ni en esta montaña ni en Jerusalén se adorará al Padre. La hora se acerca y ha llegado en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. La mujer le dijo, yo sé que el Mesías llamado Cristo debe venir. Cuando Él venga nos anunciará todo. Jesús le respondió, soy yo, el que habla contigo. En ese momento llegaron sus discípulos y quedaron sorprendidos al verlo hablar con una mujer. Sin embargo, ninguno le preguntó nada. La mujer, dejando allí su cántaro, corrió a la ciudad y dijo a la gente, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que hice, ¿no será el Mesías? Salieron entonces de la ciudad y fueron a su encuentro. Bueno, fíjense, la lectura continúa, es mucho más larga. Fíjense cómo la samaritana se convierte primero en discípula
y después en misionera, que es lo que tenemos que hacer nosotros. Por eso lo dejé para el final. Jesús se presenta como el agua viva, el que nos da una vida distinta, una vida plena, una vida feliz. Jesús con esto nos está diciendo, si ustedes me siguen no tendrán nunca más sed. Habla de la sed del corazón, de la sed de amor, la sed de felicidad, la sed de paz, la sed de no tener miedo, la sed de verdad, la sed de justicia, de todas esas cosas buenas que Jesús nos ofrece. Esta mujer no lo entendía y fíjense que él le pregunta, llama a tu marido, ella le dice, no tengo. Claro, una mujer que iba de hombre en hombre, en realidad una mujer que no conocía todavía el amor. Y cuando le dice Jesús que lo sabe, entonces ella ahí se da cuenta de que no es un hombre común. Y entonces lo reconoce. Jesús le dice, soy yo el Mesías. Ella dice, nosotros estamos esperando al Mesías, sabemos que va a venir y que nos va a explicar todo. Bueno, soy yo el que está hablando con vos. Ella no lo duda, lo recibe, se hace su discípula y corriendo entonces va a contarle a los demás. Se hace misionera. Vengan a ver, estuve hablando con un hombre, me dijo todo lo que yo hice. ¿No será el Mesías? Y la gente, los samaritanos, acuden a Jesús y muchos se convierten y le creen y lo siguen. Pasamos a la página 17. Tiene aquí muchas actividades. Yo lo que les voy a pedir a ustedes son excesivamente responsables y maravillosos y algunos hacen todo. No hagan todo porque esto estaba pautado para otra situación. Hoy estamos todos muy cansados, ¿no es cierto? Con tanta pantalla. Entonces yo les voy a pedir solamente que hagan lo que yo les digo, ¿de acuerdo? Por ahí después se los aclaro por afuera del video. Todo este cuadro donde nos pone las citas que ya leímos, más algunas más, y nos hace completar, no lo completen porque no tiene sentido escribir tanto. Sí quiero, porque esto es muy importante, me gusta, es novedoso en este cuadernillo, por eso lo elegí, lo que dice a continuación. Mira, dice, tiene como el punto 3, ¿no? Estas acciones de Jesús no dejaban indiferentes a quienes las contemplaban. La gente sencilla lo aplaudía y alababa a Dios. Pero los fanáticos religiosos, ¿te acordás que decíamos de los fariseos, no? Se enfrentaban a él y lo acusaban de transgredir la ley. Ley que, como yo ya te dije, la mayor parte estaba inventada por los mismos fariseos, que ya se habían ido de la ley de Moisés. Jesús sabía lo que debía hacer y las razones por las que lo hacía. Busca esas razones en los textos siguientes y escribílas en tu cuaderno debajo del cuadro anterior. Esto sí es lo único que yo quiero que vos me mandes. Me pones esta cita y lo que dice, porque es muy corto, pero para que al escribirnos se nos quede muy claro. Te repito lo que ya te dije. Jesús se muestra como un hombre libre y nos invita a ser hombres libres, sin estar mirando ni escuchando lo que opinan los demás de nosotros. Si sabemos que eso está bien, aunque nos miren mal, lo hacemos igual. Y así lo hacía Jesús. Obvio, eso le traía muchos enemigos, pero estos enemigos, la verdad, no valían la pena. En cambio, la gente sencilla, dice, era la que se le acercaba. La gente de buen corazón. Si vamos por la vida copiando a Jesús, seguramente se unirán a nosotros como amigos, gente linda, con un hermoso corazón. Los demás, que hablen, no importa. Bueno, dale, mira, acá lo marqué, para mí me es muy difícil, micrófono más Biblia, aguántame un poquito. Vamos a leer primero Mateo 7, versículo 12. Este es el que quiero que vos copies, ¿sí? Dice, Jesús decía esto. Todo lo que deseen que los demás hagan por ustedes, háganlo por ellos. En esto consiste la ley y los profetas. Cuando habla de la ley y los profetas se refiere a que los fariseos decían que Jesús estaba en contra de la ley y de lo que habían dicho los profetas. Y Jesús dice, no,
hagan lo que les guste que le hagan a ustedes. ¿Eh? Hagan a los demás lo que les gusta que le hagan a ustedes. Qué sencillo, ¿verdad? Y qué difícil a veces, pero bueno, ¿a vos te gusta que si llegás a un lugar te saluden, que te busquen un asiento, que te sirvan algo de tomar? Hacé vos lo mismo. ¿A vos te gusta que cuando salen al recreo te inviten a jugar? Hacé vos lo mismo con los demás. ¿Te gusta que en esta cuarentena un amigo te proponga una llamada grupal y te incluyan en esa llamada? Hacé vos lo mismo. ¿Viste cómo Jesús nos marca el camino? Vamos ahora a Marcos 10, versículo 45. Dice, porque el mismo Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por una multitud. Recordá que Jesús se llama a sí mismo Hijo del Hombre para marcar que Él es Dios que se hizo hijo de un hombre, se hizo humano. Y bueno, esto está claro. Jesús ya nos lo dice desde el Jueves Santo. Sean servidores unos de otros. Yo vine a servir. Tanto se hizo Jesús nuestro servidor que murió en la cruz para rescatarnos, rescatar una multitud, al mundo entero. También nos invita a ser servidores. Esto lo hemos hablado muchas veces. Vamos al último, Juan 8, versículo 29. Fíjate lo que dice. El que me envió, esto todo lo dice Jesús, está conmigo y no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada. Dios está con nosotros y sentimos especialmente su presencia cuando hacemos lo que a Dios le gusta, cuando hacemos el bien que Dios quiere que hagamos. Cuidado con esto, que no quiere decir que cuando me porto mal Dios me deja solo, no. Pero cuando yo me porto mal, me pierdo, me alejo de Dios y entonces yo me siento mal por haberme alejado. Dios no me abandona, pero yo como que no lo registro. Cuando yo hago el bien, siento la mano de Dios en mi mano, voy de su mano, Él camina conmigo. Cuando hago lo que a Él le gusta, entonces siento su presencia, siento verdaderamente y siento la felicidad de que Él no me deja solo. Después tiene aquí otras actividades que no las vas a hacer. Simplemente voy a ponerte acá esto que dice acá, el mandamiento que resume los 10 mandamientos de la ley de Dios, esas tablas de la ley que Dios le dio a Moisés, y que Jesús lo resume en el mandamiento del amor, ¿no? Ámense los unos a otros como yo los amé. De alguna manera lo que estamos hablando, Jesús nos dijo, cópienme, hagan como yo, sigan mis pasos, ¿verdad? Y sí, leamos esto último. Jesús tiene compasión y predilección por las personas más desprotegidas. Aceptar y respetar a los demás es la clave para convivir en una sociedad más fraterna. Pasamos a la página 18 y en este camino que estamos haciendo de seguir las huellas de Jesús para aprender de Él, vamos a mirar un poco cómo rezaba Jesús. Qué difícil la oración se nos hace a veces. Dice aquí, la unión con Dios en la oración. La oración es otro medio por el cual los cristianos nos relacionamos con Dios y nos comunicamos con Él. Dios siempre escucha. Jesús buscaba momentos de tranquilidad e incluso de soledad para que su oración fuera más intensa y sin interrupciones. ¿Cuándo oraba Jesús? Bueno, Jesús estaba en comunicación constante con Dios. Nosotros también podemos hacerlo. Durante el día, en cualquier momento, se nos ocurre decirle algo a Dios mientras estamos lavando los platos. Podemos hacerlo con una oración mental, simplemente con nuestro pensamiento. O a viva voz, si queremos cantar una canción a Jesús, mientras nos bañamos, ¿por qué no? La oración es un contacto con Dios y así como yo puedo hablar con mamá cada vez que tengo ganas y puedo decir lo que quiero en algún momento, también puedo hacerlo con Dios. Pero sí es muy importante aprender de Jesús porque no es lo mismo hablar con Dios mientras lavo los platos que retirarme,
quedarme solo, para que nadie me interrumpa, ese encuentro con Dios, esa oración, va a ser mucho más hermosa y me voy a poder comunicar mejor. Dice aquí la oración de Jesús. Jesús acude a la oración siempre y especialmente en los momentos más importantes de su vida. Acá tenemos una pista, momentos importantes, rezar, como el que estamos viviendo ahora. El Señor enseña a sus discípulos a hacer lo mismo. Dice aquí, en el desierto, antes de iniciar su misión. No vamos a volver a la cuaresma, ¿te acordás los 40 días que Jesús pasa en el desierto? Se va al desierto a rezar durante 40 días para prepararse para después salir a predicar y presentarse como el Salvador. Dice después, antes de elegir a los 12 apóstoles, cuando Jesús eligió, no eligió con sorteo, ni por la cara, ni por nada. Primero rezó, pidiéndole a Dios ayuda para elegir. Qué importante cuando tenemos que elegir qué hacer, con quién hablar, pedirle a Dios luz para ese momento. Mira, te lo leo en Lucas 6, del 12 al 13, dice. En esos días Jesús se retiró a una montaña para orar y pasó toda la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió a 12 de ellos, a los que dio el nombre de apóstoles. Mirá, toda la noche, es decir, no es rezar 2 segundos, una oración intensa, insistente, hasta de varios días, pidiendo luz cuando tengo que elegir un camino a seguir. Dice, por la noche, después de una intensa actividad. Acá nos lo dice en Marcos 6, 46. Dice, espérame porque yo estoy con el micrófono y la Biblia. Mientras él despedía a la multitud, una vez que los despidió, se retiró a la montaña para orar. Es decir, siempre estaba rodeado de mucha gente que le venía a pedir que los curara, que los escuchara, que escuchaban su palabra. Cuando la gente ya se iba y se volvía a su casa, entonces él despedía a todos y se retiraba a orar. Qué importante cuando termino el trabajo, cuando estoy agobiado de tanto video, tanta tarea, no enchufarme de nuevo a la Play o a frenar y decir, voy a rezar un ratito, me quedo en silencio con Dios. Jesús siempre volvía a conectar con Dios. Después dice, con sus discípulos, a quienes enseña el Padre Nuestro. Y esto lo voy a leer porque es muy importante recordar que el Padre Nuestro es una oración que debemos rezar, porque es la que nos enseñó Jesús. Está en la Biblia, en Lucas 11, del 1 al 4. Un día Jesús estaba orando en cierto lugar y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Él les dijo entonces, cuando oren, digan, Padre, santificado sea tu nombre, que venga tu reino, danos cada día nuestro pan cotidiano, perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación. Como verás, prácticamente es igual al que hacemos ahora, nosotros le hicimos algunos cambios. Y después dice aquí, cuando se transfigura y revela su gloria divina. Este es un pasaje muy importante, a veces muy difícil de entender qué es lo que pasa aquí. Lo vamos a leer. Mirá, dice en Lucas 9 del 28 al 29. Unos 8 días después de decir esto, Jesús tomó a Pedro, Juan y Santiago y subió a la montaña para orar. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se volvieron de una blancura deslumbrante. Y 2 hombres conversaban con él. Eran Moisés y Elías, que aparecían revestidos de gloria y hablaban de la partida de Jesús que iba a cumplirse en Jerusalén. Pedro y sus compañeros
Tenían mucho sueño, pero permanecieron despiertos y vieron la gloria de Jesús y a los 2 hombres que estaban con él. ¿Ves por qué yo te enseñé la historia de Elías? Porque la historia de Moisés siempre se estudia, pero Elías no tanto. ¿Te acordás del profeta que pidió a Dios que trajera fuego del cielo y encendiera el altar, para mostrarle a la reina Jezabel que sus dioses no valían nada y no existían, sino que hay un solo Dios verdadero? Bueno, por eso te conté la historia, porque fíjate que cuando Jesús en ese momento se revela como Dios, se reúne a charlar con Moisés, que representa la ley, la Biblia, los mandamientos, y con Elías, que representa a los profetas que fueron anunciando su llegada. Y como último tenemos aquí en Marcos 14, del 32 al 36, la oración más difícil de Jesús, en el huerto de los olivos, antes de que se lo lleven preso el jueves santo por la noche, antes de morir. Llegaron a una propiedad llamada Getsemaní y Jesús dijo a sus discípulos: quédense aquí mientras yo voy a orar. Después llevó con él a Pedro, Santiago y Juan y comenzó a sentir temor y a angustiarse. Entonces les dijo: mi alma siente una tristeza de muerte, quédense aquí velando. Y adelantándose un poco se postró en tierra y rogaba que, de ser posible, no tuviera que pasar por esa hora, y decía: Abba, Padre, todo te es posible, aleja de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Como Jesús nos enseña siempre a incluir en la oración, en lo que le pedimos a Dios, que no se haga lo que nosotros queremos, sino la voluntad de Dios, confiados de que Él sabe lo que es mejor para nosotros. Fíjate la conclusión aquí, dice: Jesús se relacionaba con Dios Padre de una manera íntima y permanente. La oración lo animaba a cumplir siempre la voluntad del Padre. Y por último te quiero mostrar la página 19 que dice: hablamos de los cristianos. No quiero que hagas estas actividades, pero te quiero mostrar, esto lo íbamos a trabajar presencialmente en el aula. Fíjate lo que dice en el punto 3. Orar es elevar el alma a Dios, hablar con Él de una manera íntima, contándole los propios sentimientos, lo más profundo del corazón. Lo podemos hacer con palabras, con imágenes, en silencio, con música, con danza, con poesía. Fíjate, ¿ves? Las siguientes oraciones están tomadas del libro de los Salmos. ¿Te acordás quién escribió el libro de los Salmos? El rey David, que era músico y poeta. Que transmite cada una alegría, preocupación, confianza, calma, seguridad. Fíjate, vamos a leer estos pedacitos, pero los leemos al final. Quiero que vayas hacia el final, donde dice: como has podido comprobar, la oración puede ser de alabanza, petición, acción de gracias, ofrenda, escucha. Acá faltaría en realidad la de pedir perdón. También puedo rezar pidiendo perdón por lo que hice mal. Te voy a poner como 4 patas de la mesa. Si falta una, la oración está incompleta. Renguea. Las 4 patas de la oración: alabar a Dios, darle gracias, pedirle lo que necesito y también pedirle perdón. Fíjate, vamos más hacia arriba y tenemos pedacitos de los salmos. Y vamos a terminar escuchando y leyendo juntos esto que dice. Y vos verás hoy, mientras estás escuchando, viendo este video, cuál es el que más te llega. No hay ninguna tarea para hacer respecto a esto. El Salmo 8 nos dice: Señor nuestro Dios, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Una oración de alabanza. El Salmo 16 es un pedido: protégeme, Dios mío, porque me refugio en ti.
Yo confío en tu misericordia, que mi corazón se alegre porque me salvaste. Cantaré al Señor porque me ha favorecido. El Salmo 13 nos enseña a dar gracias. Aquí una oración de confianza también, de dar gracias. En el Salmo 27, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Ante quién temblaré? Y acá una hermosa oración de alabanza. Aclamen al Señor, hijos de Dios. Aclamen la gloria y el poder del Señor. Aclamen la gloria del nombre del Señor. Bueno, hasta aquí llegamos hoy. Nos encontramos la próxima.